Bien, señores, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión de asignación de costos en la cadena de abastecimiento según NIF con el doctor Nicolás Canevaro Bocanegra. Doctor Nicolás, muy buenas noches. Esperamos tener una sesión de 3 horas. Yo creo que por una cuestión de eh, llevar adecuadamente la capacitación o el intercambio de ideas, podemos hacer lo que hicimos en la sesión anterior, es decir, hacer un pequeño corte y o para ver las inquietudes a la primera hora, más o menos a los 50-55 minutos. Lo hacemos igual en la segunda hora, es decir, 5 minutos antes de las 9 y después terminamos obviamente como corresponde ya a las 10. Bien, muchísimas gracias, doctor. Comenzamos, doctor. Tiene el micrófono habilitado. Muy bien, entonces yo puedo poner, entiendo mi presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, ahí voy entonces. A ver. Por alguna razón no puedo poner mi. A ver, ¿cómo hago? Ahí perdimos las diapositivas, doctor Nicolás. Ahora sí. Ahora sí, sí estamos viendo, pero en la parte inferior, doctor, si lo pones al 100% para que sea grande. A ver. ¿Dónde está? Ahí está al lado de la, encima de la hora, ahí en la parte izquierda inferior, en pantalla global la diapositiva. A ver, a ver. Ahí estamos. Ahora sí creo. Sí, ahí estamos. No, no está, a ver, debe haber latencia porque aquí no lo podemos apreciar en pantalla global. Yo la tengo ya, de repente está demorando un poco, pero no sé por qué. Eh, a ver, sí, ya debería estar. Ya debe ser la Ya de- latencia, doctor, debe ser la latencia. Vamos a esperar un poco. ok. Bueno, el tema, como ya se ha mencionado, tiene que ver con básicamente los inventarios visto desde el punto de la eh, formalización de lo que significa bajo el modelo contable de la SNIF el tratamiento de los inventarios. Entonces, esto tiene que ver mucho con la forma de poder interpretar lo que el modelo contable nos dice. Así que eso es lo que pretendo hacer en este momento. Vamos a ver, espero que ahorita podamos ya revisar la presentación. Vamos a ver. Que tengo mi presentación y espero que ahora sí ya la podamos ver completamente. Estimado Edu, no sé si ahora ya lo podemos visualizar, yo creo Sí, que doctor, está ya completo, no sé, está tú me en dices. pantalla total. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces empezaremos ya con nuestra exposición y lo que sí puedo decirles es que en el tema de inventarios, dependiendo de en qué lugar nos colocamos, es decir, podemos hablar de una empresa comercial donde solamente compramos para vender,
podemos hablar de una empresa industrial que compramos insumos, hacemos la traducción de todo lo que corresponde a esos insumos, pasarlo por el proceso productivo y llevarlo a lo que significa un producto para comercializar, pero también podríamos hablar de servicios. Entonces, vamos a enfocarnos a los aspectos principales que corresponden a esa famosa cadena de abastecimiento y a responder algunas preguntas que en principio me las voy a hacer yo y después quisiera que ustedes también lo puedan realizar. Esto es lo que vamos a ver en esta sesión, en estas 3 horas, algunos conceptos que son muy importantes que de todas maneras tenemos que revisarlos, los criterios de saber qué cosa se reconoce y cómo, y ahí vamos haciendo algunos casos muy pequeños al inicio para después tener unos casos un poquito más completos. Entonces, empezamos ahí y decimos, entonces, en el tema de definiciones, ¿qué cosa podemos entender, por ejemplo, como inventarios? Para que no haya ninguna duda. Entonces, nosotros podemos decir, a ver, ¿qué es un inventario? Cuando repasamos nosotros todo lo que viene a ser una nota a los estados financieros o un análisis de inventarios, podemos ver desde una mercadería que viene a ser una clasificación bajo lo que nos indica el plan contable empresarial, pero podemos después pasar por suministros, podemos pasar por productos en proceso, productos terminados, servicios en proceso, cosa que antes no lo teníamos, pero ¿qué cosa es un inventario realmente? Número 1, entonces, es lo que yo tengo para que en el curso normal de la operación podamos venderlo, ya sea una venta en sí, es decir, a terceros, o un consumo por la parte interna. Me refiero a aquellos materiales o suministros, como es el caso de una empresa minera que puede tener repuestos para sus camiones, para los SCUP, que son los perforadores eléctricos, puede ser un suministro de botas con puntas de acero para el sector minero o para el sector construcción, puede ser simplemente uniformes para poder entregar a los trabajadores, puede ser cascos, en fin, puede ser llantas de carros. Todo esto tiene que ser tratado como parte de un inventario. Sin embargo, no nos olvidemos de los conceptos clave. Para que nosotros reconozcamos algo como activo, tiene que pasar por las 3 condiciones. Número 1, la condición de que me va a generar un beneficio económico. Es decir, van a ingresar flujos de efectivo a la empresa. Número 2, tiene que tener un costo, ¿sí? Y número 3, tiene que ser controlado por la entidad. Eso es muy importante en el aspecto de inventario. ¿Por qué tiene que ser controlado por nosotros? Entonces empezamos a discutir. Primero, si estamos hablando del beneficio económico, tenemos que decir que corresponde a, si yo tengo un inventario, si yo vendo teléfonos, lo que yo voy a tener en ese stock, se supone que al realizarlos voy a obtener un beneficio en el futuro. Es decir, voy a poder venderlos a un monto determinado. Pero también es posible que yo tenga esos teléfonos para poner a mis trabajadores. Entonces tengo en stock y lo voy consumiendo. El más típico en tema de suministros viene a ser papel, grapadores, perforadores, que a diferencia de un tratamiento de propiedad, planta y equipo o activo fijo, son reconocidos como inventarios, pero inventarios no productivos. En este momento tengo que decir que en algunos casos, en las empresas, se definen los inventarios como productivos y no productivos, se definen como consumibles y no consumibles, se definen como parte del proceso de fabricación o parte del proceso de administración. Cada uno va definiendo lo que corresponde a su utilización, pero en el fondo lo que manda para hacer esa clasificación es la naturaleza del recurso, ¿sí? Es decir, ¿para qué adquirir el recurso? Situaciones cuando nosotros estamos en este modelo NEF. Sea que lo hagamos como un proceso de adopción, es decir, recién me voy a integrar al modelo de normas de información financiera. O sea que ya lo hice antes, es posible que cuando yo revise los inventarios pueda encontrar bienes que están sin uso, que tienen un movimiento muy lento y que de repente en algunos casos podría ser motivo de deterioro o desvalorización.
¿Qué hago con eso? Entonces, una de las formas para aplicar el modelo de deducción de NIF es utilizar el trabajo de otros. ¿Y cuál es el trabajo de otros? Por ejemplo, información del que sabe o del responsable, no del contable. ¿Quién me tiene que dar información? Información de almacén. Hay un jefe de almacenes, hay un solo almacén, hay varios almacenes, hay un almacén en producción, hay un almacén para emergencias, en fin. La situación es determinar cuáles son aquellos inventarios que no tienen movimiento. Entonces alguno de ustedes dirá, bueno, pero ¿para qué? Para dos cosas. Número uno, me interesa, si el inventario no tiene movimiento, saber qué hacer con ellos. Y segundo, es posible que los pueda vender o simple y llanamente darles de baja. A propósito, les comento una anécdota. En una empresa industrial que hacen estructuras metálicas, tienen una serie de planchas de metal. Y cuando estábamos justamente viendo el tema de aplicación de estas normas, nos decía, oye, tengo estas láminas, me cuestan un montón de dinero y estaban por algo así, poco más de 100.000 soles, las planchas nada más, ¿no? Eran varias, eran planchas gruesas. Entonces nosotros empezamos a investigar y dijimos, pero ¿te da un beneficio económico? Acuérdense de las definiciones de activo que ya habíamos visto. Entonces, bueno, pero me costó un montón de dinero. No es la pregunta, no es la respuesta que está respondiendo a la pregunta que hicimos. ¿Eso te va a generar beneficio económico? Entonces, ¿lo vas a usar? Entonces me dicen, no, seguramente no lo vamos a usar. Si no lo vas a usar, entonces eso no debe valer. Entonces, cuando le dijimos eso inmediatamente, en la empresa reaccionaron y dijeron, no, seguramente lo voy a usar. Ok. En las normas contables los buenos deseos no se contabilizan. Se contabilizan realidades económicas. ¿La realidad económica es que lo puedes usar? No. Entonces vamos descartando una posibilidad. Segunda posibilidad. ¿Es posible que lo puedas vender? Ya no en calidad de una armazón por estructura metálica que vas a hacer, sino es posible que lo puedas dar simplemente como una venta a otro. Si eso es posible y puedes determinar el valor, comparas el valor en libras con el valor de la posible venta, realización, y ese es el valor que debería tener el inventario. Entonces, primera situación es saber qué tengo y saber cuánto vale. La segunda situación es, en cuanto de saber el valor, yo debo determinar efectivamente a cuánto lo voy a realizar. Entonces, es posible que yo compre un inventario por muchas razones. Es posible que yo fabrique un inventario por muchas razones. Pero en lo que siempre nos vamos a poner de acuerdo es que la razón principal va a ser obtener un beneficio económico. Si no, ¿para qué hago ese negocio? Pero distintas causas pueden hacer que yo decida vender no al valor que había establecido al inicio, el primer valor de venta, que incluye mi margen de ganancia, sino sacrificando valor. Por ejemplo, ya que estamos en septiembre y en Lima, por lo menos, es el mes de octubre, el mes del Señor de los Milagros, y por otro lado, viene ya la satisfacción personal que viene a ser el turrón de Doña Pepa. Un turrón de Doña Pepa yo lo puedo vender a 20 soles, un kilo, digamos 25 soles, 30 soles. Pero yo no vendo el turrón a granel. Yo lo vendo en un empaque, lo vendo en una caja, lo puedo vender en una lata, lo puedo vender en un envase especial, en una cajita, en fin, ¿no? Okay. Y además doy a probar o hago publicidad. Sin embargo, yo tengo el valor de venta, quizás 20 soles, como dije, pero quizás el cliente o el posible cliente no esté en capacidad de pagar 20 soles o no me compran lo que yo quería. Se me puede pasar porque el turrón de Doña Pepa es perecible. ¿Qué hago entonces? ¿Acaso no debería rebajar el valor de venta? Entonces, muchas razones hacen que yo ponga un valor que sacrifica margen de ganancia y en algunos casos que afecta
el costo. Es decir, ya no la ganancia, sino lo que me costó. Entonces, por eso es importante que nosotros determinemos el valor neto realizable, porque eso puede dar lugar a ¿qué cosa? A que disminuya el valor del activo, porque yo no puedo vivir engañado de que hay algo que vale 100 cuando realmente su valor debería ser 80. Entonces yo estoy sobrevaluando, no puedo tomar adecuadas decisiones inflando valores o simple y llanamente no sabiendo cuánto vale. Entonces son dos situaciones que hay que considerar en el tema de adoptar este modelo contable. Tenemos dos más. Esto es aplicable solamente para aquellos que hacen producción, es decir, para las empresas, las fábricas. ¿A qué me refiero? Cuando una empresa fabrica cosas, lo que hace es decir, bueno, estoy haciendo un proceso productivo y para hacerlo simple, los tres elementos del costo que vienen a ser insumos o materia prima, vienen a ser la mano de obra y los gastos de fabricación. Todas las empresas industriales tienen una forma de producir. Si yo le encargo a otro que me produzca, no tengo problema porque yo sé cuánto me cuesta producirlo a través de un tercero. Pero cuando yo utilizo mi planta, por ejemplo, donde tengo una serie de máquinas, la planta se va depreciando en un tiempo determinado. Que en términos generales una planta, digamos la estructura, se va depreciando en términos, digamos, lineales, es decir, una depreciación línea recta. Pero en el caso de las máquinas será dependiendo de cuándo las encienda o cuándo las utilice, ¿correcto? Entonces, eso vamos a ver si funciona así en la producción normal y la producción real. Esto por lo siguiente. Primero, yo establezco que cuando produzco la producción típica, normal, promedio, que no es la producción bajo capacidad instalada, puede ser de 200. Pero mi producción real podría ser esos 200 o menos o más. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber identificar mi producción normal y en el caso de la producción real, esos costos indirectos que se llaman fijos, ¿cuáles son los costos indirectos fijos? La depreciación de la planta, la supervisión, si prendo las luces, ¿sí? Todos esos costos indirectos de fabricación tengo que asignarlos con una base. ¿Y cuál es esa base? La producción normal. Entonces, si yo fabrico 200 todo, pero la producción real en este mes fue de 180, yo igual he gastado en supervisión y además en depreciación de la planta. ¿Quién absorbe eso? Eso es lo que tengo que determinar. Iremos respondiendo cada cosa que voy diciendo en la medida que vamos avanzando. También otra situación que identificamos cuando adoptamos NIF viene a ser la clasificación inadecuada. ¿Qué significa clasificación inadecuada? Que encontramos en suministros repuestos que son de propiedad, planta y equipo. O encontramos que no está en servicios en proceso lo que yo he determinado como costos de lo que estoy avanzando. Entonces, esa clasificación hace que la cuenta de inventarios, mis estados financieros podrían estar distorsionados. Debo tener en cuenta porque eso me afecta la presentación, el análisis de estados financieros y en algún caso las decisiones que tengo que tomar. Muy bien, algunas cosas hemos ido diciendo, vamos a ver qué más. ¿Qué cosa es entonces el inventario? El inventario viene a ser aquellos bienes que yo compro para poder venderlos o aquellos insumos que yo adquiero para poder transformarlos. Y todo lo que yo transformo da resultado un bien. Y ese bien que voy a vender es el inventario o existencia como se le llamaba antes. Hace un momento hablaba de que para vender un activo
yo necesito asignar un margen de ganancia, porque esa es parte de la operatividad del negocio. Pero también lo que tengo que entender es que yo no puedo mantener un valor, como decía, de 100 cuando realmente yo sé que vale 80. Y ese es el valor neto realizable. Hay algunos que a este valor le llaman el valor razonable. Es el valor a la fecha de los estados financieros. Quiere decir que por lo menos cada vez que preparo estados financieros al cierre del ejercicio, 31 de diciembre,